Cuando decimos que amamos a una persona, lo demostramos con hechos, ¿cierto? Siempre esa es una expectativa hasta del mundo. Ámame con hechos, no con palabras. Ámame con hechos, no con tus labios. Si hay un hombre, por ejemplo, que dice que ama a una mujer, la cual es madre soltera, y no ama a sus hijos de esa mujer, que no son los hijos de ese hombre, ¿qué está diciendo del amor que tiene sobre esa mujer? En realidad podríamos decir que ama a esa mujer. No, ¿cierto? Nosotros queremos ver que ese hombre que dice que ama a esa mujer, que es madre soltera, también ame a sus hijos y en esa forma le demuestre su amor. Un amor incondicional. Si yo digo que te amo como persona que eres, pero también te confieso que odio a tu cónyuge, ¿qué estoy diciendo de ese amor que te tengo? Lo mismo, ¿cierto? No tiene sentido. No amas lo suficiente. No podemos decir que me amas como persona si odias al cónyuge al cual yo amo. Si yo digo que amo la vida, yo amo la vida, soy un amante de la vida, pero cuando me preguntan mi opinión sobre el aborto, por ejemplo, y yo apruebo del aborto, apruebo del infanticidio que sucede todos los días en diferentes partes del mundo, una matanza a gran escala de niños en el vientre de una mujer. Como que no estoy siendo consistente con esa declaración. Que yo amo a los niños, ¿cierto? Que yo amo la vida. Porque si no soy capaz de amar al ser creado más complejo que ha existido sobre la faz de la tierra, ¿no sería hipócrita decir que amo otros tipos de vida que existen sobre la tierra? Cuando escucho, iglesia, a personas decir que aman a Dios, pero nunca han leído su palabra, han cometido el mismo error de la persona que dice que ama a la madre soltera, pero odia a los hijos de esa mujer, o que te ama, pero odia a tu cónyuge, o que ama la vida, pero aprueba el aborto. Es exactamente el mismo error. ¿Por qué? Porque la única forma de amar a Dios es si lo amamos a través de los lentes de su palabra revelada, su palabra que es verdad. Entonces lo demostramos con hechos y queremos guardarla en obediencia. Mi mensaje, iglesia, esta mañana lleva como nombre: amar a Dios es amar su palabra y guardarla. Amar a Dios es amar su palabra y guardarla. Cada versículo, iglesia, del texto de Salmo 119 esta mañana nos va a ayudar a responder a esta pregunta: ¿cómo la guardo? Si amo a Dios y su palabra y digo que la guardo, entonces, ¿cómo es que la guardo? ¿Cómo luce que yo guarde su palabra? Vamos a leer el primer énfasis de cómo luce guardarla en el versículo 161 de nuestras Biblias. Así que nuevamente acompáñame a hacer una lectura de ese pasaje que ya leímos, en el cual nos vamos a enfocar para el primer aspecto de cómo guardo su palabra. Dice así: príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tus palabras. No sé si alguna vez te tocó, igual tú fuiste parte de una historia similar, pero a mí me tocó ver en donde estaba una rencilla de niños, en donde estaba el bully y el niño que siempre era bulleado, y el papá se enteró el papá del hijo bulleado, por decirlo así, la víctima, se enteró que tenía alguien que lo molestaba y que ya lo tenía cansado a su hijo. Entonces el papá, con el afán
de ayudar a su hijo a ser una persona que se defiende, que no se deja de las personas, lleva a su hijo con el bully y le dice, tú pégale y más te vale que le rompas la cara, porque si no se la rompes tú, te la voy a romper yo. ¿Alguna vez te tocó ver una escena así? A mí sí, un par de veces. Y ¿sabes qué? Pasaba algo sorprendente. Este chico que era bulleado, el que era la víctima, agarraba un valor de que yo creo que sabía que esa declaración no nada más era una forma de ejercer miedo sobre su persona para pegarle a este abusón, sino que sabía que eso en verdad iba a suceder. Entonces, ¿qué era lo que sucedía en ese momento? Que se daba valor, y muchas de las veces yo llegué a ver que ese chico terminaba pegándole al que le pegaba antes. En realidad terminaba venciendo su miedo hacia esa persona. ¿Qué fue lo que provocó que este niño que era bulleado de repente pierde su miedo con el bully? Un temor más grande, ¿cierto? Un temor más grande que lo animó a vencer su miedo más pequeño. Bueno, iglesia, algo similar pasa cuando conocemos a Dios. ¿Cómo guardo su palabra? Con temor. A Dios hay que temerle. Su palabra hay que temerle. Príncipes me persiguen sin causa. Bullies me persiguen sin causa. Poderosos me persiguen sin causa. Abusadores. Gente que quiere hacerme daño. Pero mi corazón teme tus palabras. ¿Te das cuenta? El pero ahí es algo positivo. En el texto, no lo veas como algo negativo, como, pero mi corazón teme en tus palabras, como si fuera un ratoncito escondiéndose del gato que lo está atrapando. No, sí, tengo mis enemigos, sí, son poderosos, sí, son tan poderosos que son como los príncipes de esta tierra, pero mi corazón teme tu palabra. Pero tú eres como ese papá que me dice, más te vale que estés ahí, más te vale que confíes en mí, más te vale que veas que yo soy el que te sostengo, más te vale que no te creas las mentiras de los que amenazan con matar tu cuerpo, pero que no pueden arrojar tu alma al infierno. Ese es nuestro Dios. Si tu corazón en verdad ha sido avivado, cuando tú lees la palabra de Dios, lo que obtienes es fortaleza en contra de tus enemigos. Sin importar cuál sea, sin importar si es un príncipe, sin importar si es el hijo de López Obrador o de cualquier poderoso en esta tierra. ¿Por qué? Porque su palabra, la palabra que nos fue dada por aquel al cual deberíamos estar buscando tener un temor más grande que el temor que les tenemos a los hombres. Así que ¿cómo la guardo? Con temor. Cuando yo veo el carácter de ese Dios, cuando veo su soberanía, cuando yo veo que Él sostiene este mundo con la palma de su mano, con la palabra de su poder, y que nada se le escapa y que nada sucede por accidente. ¿Cómo la guardo? Con temor. Su palabra te infunde temor. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios y cerraste el libro con esa sensación de que, wow, al Dios al que yo sirvo hay que temerle? No es cualquier ídolo domesticable. Este Dios al que yo sirvo, cuidado. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Su palabra te infunde temor? ¿Su palabra te lleva a temerle? Dices que la guardas, pero ¿no le temes? ¿Temes más a los poderosos que al Dios de la palabra? Es un buen punto para reflexionar, iglesia. Digo que la guardo, pues entonces la guardo con temor. Temo al que la inspiró. Porque entre muchas cosas que Él me quiere transmitir con su palabra, una de ellas es temor. Hay un texto por ahí en Proverbios 1:7 que dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Dices que quieres ser sabio ante los ojos de Dios? Comienza con temor. Amén.
Vamos a leer el siguiente pasaje, versículo 162, Salmo 119, dice esto: me regocijo en tu palabra como quien halla un gran botín. Todos, me atrevo a decir, o por lo menos la mayoría, estamos familiarizados con esta parábola que Jesús da a sus discípulos. La palabra a veces tiene como título en las Biblias la parábola del tesoro escondido. Y esta parábola, rápidamente, en resumen, habla de una persona que seguramente estaba trabajando un campo, y en ese campo, obviamente no le pertenecía a él era un trabajador. En ese campo, mientras trabaja, encuentra un baúl con un tesoro, o algo parecido a un baúl que contiene un tesoro. Y cuando lo saca y lo ve y lo descubre, se da cuenta que es mucho. De forma que el que lo obtiene se convierte en una persona muy rica. Entonces lo que hace es que en su mente empieza este pensamiento de: yo quiero ser el poseedor de este tesoro, pero también sé que el que posee el campo, por derecho, debe de poseer ese tesoro. Entonces lo que hace es que lo vuelve a esconder y lo mete y va y vende todo lo que tiene, así dice la Biblia, y regresa y da el dinero al dueño del campo para comprarle ese campo. De forma que cuando lo obtenga, entonces con toda la libertad puede venir y sacar ese tesoro. ¿Por qué? Porque a pesar de que tal vez pareciera que perdió todo lo que tenía, en realidad él sabe que ganó más, porque ese tesoro vale más. Es como ese botín que acabamos de leer en el texto. ¿Cómo guardo la palabra cuando me regocijo en ella? Con regocijo sería el segundo aspecto de mi sermón. Como quien haya un gran botín. ¿Cuándo fue, iglesia, la última vez que te regocijaste en la palabra de Dios? ¿La ves de veras como ese botín? ¿La ves como ese medio de gracia que te apunta al gran botín, que es Dios? A ese tesoro que te trae mucho gozo. Ese tesoro por el cual estás dispuesto a venderlo todo, porque lo que tú quieres es lo mejor, lo que en verdad tiene valor, lo que vale la pena perderlo todo, porque esto es más importante, porque has descubierto a un tesoro. ¿Ves el valor de la palabra? ¿Ese eres tú? ¿Eres como el de esa parábola que Jesús dio a sus discípulos? ¿Jesús podría poner tu nombre en esa parábola y decir: así es Fernando, como ese que va y vende todo porque descubrió un tesoro? Así es Martín, como ese que lo vendió todo porque encontró algo más valioso. Así es Mireya, así es cada uno de ustedes. ¿Podría decir eso tu Señor? Que te regocijas en Él y que lo demuestras regocijándote en su palabra inspirada. ¿Amas la palabra más que cualquier cosa en tu vida que consideres un gran botín? Piensa en qué estás invirtiendo tanto tiempo esta semana. Y compáralo con el tiempo que invertiste estando en la presencia de Dios, meditando en su palabra y en la oración. No vayas con la respuesta automática: sí, Jesús es mi botín. ¿Cómo eso se está manifestando en tu vida? ¿La guardas dándole prioridad antes que cualquiera de tus compromisos? Cuando la buscas, lo haces con regocijo. Esta te trae más gozo en tu vida que tus próximas vacaciones, o que tu siguiente gran compra, o que tu siguiente meta en la vida, por muy buena y noble que ésta sea. Estás dispuesto a poner todo en tu vida en espera, en pausa, debido a que has hallado en la palabra un botín espiritual que sabes te traerá el gozo que nada más en esta tierra te puede traer. ¿Ese eres tú? ¿Eres como el que descubre ese tesoro? Vamos a leer el siguiente pasaje, iglesia, versículo 163.
Aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. Si amas a los animales, entonces odias el contrabando de animales, ¿cierto? Si amas la salud, entonces odias al coronavirus, ¿cierto? Si amas a las mujeres, entonces odias a los feminicidas, ¿cierto? Si amas a los niños, entonces odias a los que les hacen daño, a los que los venden, a los que los secuestran, a los pedófilos, ¿cierto? ¿Cómo la guardo, iglesia? La palabra, este es el tercer aspecto, con amor. Con amor. De la misma forma, si amas la palabra de Dios, entonces por consecuencia odias y aborreces la mentira, la desprecias, debido a que amas la verdad y la palabra. Ya lo estuvimos viendo en algunos versículos anteriores, la suma de toda ella es verdad. En ella no hay mentira. Nos revela en aquel que es verdad, el carácter de Dios mismo, de la deidad. Es por eso que cuando escuchamos a alguien torcer la palabra de forma que no hace justicia a la verdad que ésta representa, entonces debería provocar desprecio en nuestros corazones. Eso debería de provocar un desprecio. Cuando alguien dice que ama la palabra, pero vive una vida contraria a la instrucción de la misma, entonces deberíamos aborrecer esa conducta que no se alinea a la verdad. ¿Por qué? Porque es una conducta mentirosa, una conducta que está diciendo, sí, yo amo la palabra, pero mi vida no refleja ese amor que yo digo tener, ya sea en mi vida o en la vida de los demás. Yo no debería estar contento o cómodo con esa situación. Cristo dijo a sus discípulos con referente a los fariseos, a los líderes religiosos de la época, les dijo, hagan lo que ellos les dicen, pero no los imiten. Muchas veces el problema de los fariseos no necesariamente era que lo que creían estaba mal, la mayoría de lo que creían estaba mal, pero había cosas que entendían, que no se necesitaba ser muy espiritual para entender, pero no necesariamente lo practicaban. Y en eso demostraban el odio hacia la palabra, hacia el Dios que la inspiró, que había una necesidad más grande de amarla. Así que, ¿cómo está tu vida demostrando que en verdad amas la palabra? ¿Cómo tu odio a la mentira enmarca ese amor que dices tener por la palabra? ¿Dices que amas la palabra, pero no odias el pecado de los demás? ¿Dices que amas la palabra, pero no odias cuando caes tú mismo en caminos de mentira? Versículo 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. Dame una lista de 7 cosas que haces al día regularmente, en tu día a día. Te voy a dar algunas ideas. Tal vez comes 7 veces al día. Tal vez no una comida fuerte, pero por lo menos sí un snack por ahí. 7 veces al día. Yo creo que es razonable pensar que hacemos eso. Hablas por teléfono, tal vez 7 veces al día, o whatsappeas 7 veces al día, por lo menos. Ahora con esto del COVID seguramente te lavas las manos 7 veces al día, cuando tal vez antes ni siquiera pensabas en lavarte las manos. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí no la lavamos, hasta más de 7 veces al día. O tal vez te gusta entrar al Facebook 7 veces 7 al día, ¿será? ¿Cuánto, iglesia, podríamos decir que alabamos a Dios de manera consciente en lo que hacemos,
cuando lo hacemos 7 veces al día. ¿Cómo la guardo? Con alabanza. Iglesia, amor a la palabra cuando esta es verdad y es puro, siempre me incita a alabar al Dios que la inspiró. Siempre. Si yo leo mi Biblia y digo que qué hermosa está mi Biblia, pero eso no me incita, no me provoca, no me mueve a la alabanza. Y cuando digo la alabanza, no necesariamente nada más pienses cuando lo que hicimos antes del sermón, alzar las manos y cantar una canción. Me estoy refiriendo a que toda nuestra vida es un acto de adoración, de alabanza a Dios. Cada decisión que tomamos, cada pensamiento que sale de nuestras mentes, cada palabra que sale de nuestras bocas, cada acto que tenemos enfrente de los demás, es alabanza a Dios. De eso está hablando el texto. De manera consciente vivir en adoración. En la Biblia, el número 7 normalmente es visto como ese número de la perfección. ¿Quién podría decir que en esta mañana que perfectamente alaba a Dios con su vida? Yo creo que nadie, incluyéndome yo, que estoy aquí parado enfrente. Iglesia, cuando alguien me cuenta que lee la palabra y su vida no transmite alabanza y obediencia a Dios, yo ya sé que esa persona lee un libro el cual no ama, pues no lo lleva a amar a Dios y alabarlo con obediencia. Cuando alguien se engaña de pensar que ama la palabra porque la lee, pero su alabanza se enfoca 7 veces al día en algo más que no es alabar a Dios con su vida, entonces ese amor que esa persona dice tener por la palabra tiene que ser cuestionado, ¿cierto? Cuando hago más 7 veces otras cosas en las que ni siquiera estoy pensando en Dios. Ya que guardar la palabra es alabar al que nos la dio. Alabarla los domingos, sí, junto con la iglesia. Alabarla entre semana con nuestras vidas. Cuando todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Y con una mente centrada en el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Alabo a Dios con mi vida cuando dejo de hacer algo que me beneficia por hacer algo que beneficia a Dios y sus propósitos eternos en esta tierra. Amén. Iglesia, un corazón que ha sido avivado por Dios vive en constante alabanza, debido a que ve en la palabra de Dios el carácter justo de Dios, que nos revela sus ordenanzas justas, las cuales nos incitan a alabar. Así que tú le alabas. ¿Qué haces con más constancia en tu vida que no es el pensamiento, el sentir, la acción de alabar a Dios? ¿Es tu vida un olor fragante de alabanza que podemos percibir los demás cuando vemos tu obediencia, tu sumisión a la palabra de Dios? ¿O es de esas alabanzas con las que a veces nos queremos engañar, que son tan exclusivas y apasionadas, pero que solo tú lo puedes ver y nadie más lo puede detectar? Es el carácter justo de Dios en su palabra lo que te incita a alabar. ¿O es su justicia y su carácter precisamente lo que te incitan a no quererlo alabar? Versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Hasta parece que hay una contradicción en el texto. En versículo 161 leímos que el salmista menciona que los poderosos lo persiguen sin causa. Yo no sé tú, pero yo no encuentro paz en eso. Que haya alguien que te persiga por lo menos por causa de que le hiciste daño. Pero aquí dice que lo persiguen sin causa.
aquellos que como los príncipes de esta tierra mueven sus influencias para acorralar a los hijos de Dios. Iglesia, a los ojos del mundo no hay nada de paz en esa declaración de versículo 161. Entonces, ¿cómo es que acabamos de leer en el 165 que mucha paz tienen los que aman la ley de Dios? Como que no tiene sentido, ¿cierto? Si ese texto se lo mostramos a un escéptico de la palabra, va a decir, ¿ves? Por eso no creo en la palabra, porque hay una contradicción, esto no puede ser verdad. Iglesia, la única explicación lógica a esa declaración es que la paz de la que habla el texto, esa paz que sucede cuando hemos sido reconciliados con Dios, la paz que supera todo entendimiento y de la cual todo ser humano debería estar buscando, la paz que produce que no caigamos ante las artimañas de aquellos que como príncipes de esta tierra nos quieren hacer tropezar. Es una paz que solo el Dios vivo puede dar. Así que ¿cómo la guardo? ¿Cómo guardo la palabra? Con paz. Jesús en Juan 14:27 le dice a sus discípulos esta declaración: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No es ninguna contradicción. Para Cristo no hay contradicción. El problema no es que Él no nos traiga paz. El problema es que Él no nos trae paz como el mundo quiere definir el concepto de paz. Cuando la paz de Cristo, iglesia, habita en nuestros corazones, cuando la reconciliación que por los méritos que Él tuvo, nosotros ganamos ese favor para poder ser aceptos ante la presencia del Padre, tenemos entonces mucha paz. De esa paz está hablando Cristo. Nada nos hará tropezar. No hay temor suficientemente grande para paralizar a nuestra alma, a nuestro ser. No hay pandemia suficientemente mortal, no hay guerra suficientemente grande, no hay gobierno suficientemente corrupto, no hay aflicción suficientemente dolorosa. Nada, absolutamente nada nos hará tropezar. Y tal vez así se vea a los ojos del mundo. Muchas de las veces que hemos tropezado. Pero el mundo, iglesia, no entiende que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Que la paz que Él trajo a nuestras vidas es más grande que cualquier estorbo que alguien quiera poner frente a nosotros para hacernos tropezar. El Espíritu que nos transformó, iglesia, remueve el temor y en su lugar nos abruma de una paz que solo aquellos que han sido avivados por Dios pueden entender. Una paz no como la que el mundo ofrece, una paz que produce en nuestros corazones que estén confiados en Dios y su palabra y no turbados como los de aquellos que aún no le conocen. Como los de aquellos que necesitan una distracción para que este tema del coronavirus no sea tan grave como se ve. O algún otro tema que pueda estar afligiendo los corazones de los hombres en esta tierra. Así que, ¿qué te está haciendo tropezar esta mañana? ¿Cuál es tu temor que te paraliza? ¿Por qué vive turbada tu alma? ¿Cuánto de la paz que Dios promete a los suyos no está siendo parte de tu vida esta mañana? ¿Cuánto de la paz que no has podido experimentar tal vez sea el resultado de que aún no tienes paz con Dios? ¿Por qué no pensar eso? Que no tienes paz con Dios. Y por eso es que cuando la Biblia habla de paz, es un tema inconcebible en tu mente. ¿De qué estás hablando, predicador? Así que si ese eres tú esta mañana, entonces quieres escuchar lo que viene después, en el siguiente versículo, versículo 166, acompáñame a leerlo. Dice esto: espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos.
Espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Iglesia, cuando la paz que Jesús promete a los suyos es evidente en mi vida, cuando el temor domina mi ser, entonces quiere decir que vives sin esperanza, quiere decir que aún no has confiado en la salvación que Dios nos ha revelado por medio de su palabra. Cuando no puedo obedecer el mandamiento de que mi corazón no se turbe, de que no tenga miedo, muy probablemente es debido a que la salvación no ha llegado a mi vida. Así que ¿cómo la guardo? Con confianza. Yo tengo que confiar en Dios. Esa es la forma en la que puedo guardar la palabra, cuando confío en ella, cuando creo las declaraciones de verdad que ella me da. Para así yo poder amar a Dios y guardar su palabra, primero necesito confiar en su salvación, esperar en la promesa de la misma, confiar en la promesa de su salvación y esperar en la suficiencia de la misma. ¿Quién es Jesús para ti esta mañana? ¿Dices que eres salvo? ¿Dices que esperas en su salvación? ¿Cómo tu vida revela que continúas esperando en Dios ante cualquier circunstancia de vida? ¿Sabes? Es muy fácil decir que estás esperando en Dios, en su salvación, y que los méritos de Jesús, por ellos eres tú salvo, pero Jesús dice en Mateo 7:21 que en aquel día muchos le dirán que esperaron en su salvación, a los cuales Él les responderá: apártate de mí, que nunca te conocí. Esas son palabras que nunca nadie quiere escuchar, que nunca quieres desear ni a tu peor enemigo. Esas palabras del Rey, cuando estés cara a cara con tu Hacedor y presuncioso pienses que estuviste guardando su palabra, que estuviste esperando en ella, y que Él te diga: apártate de mí. Iglesia, el problema de ese grupo religioso que será desechado por Jesús en aquel día es que no entendieron que no se trataba de esperar una sola vez en Jesús y su salvación. Como aquel día que escribieron detrás de sus Biblias que recibieron a Jesús, para después vivir una vida que revela que no confiaron en Él, donde no queremos guardar sus mandamientos. Jesús lo que quiere ver en sus verdaderos seguidores es una vida de constante espera en su salvación. No solo la salvación de mi alma para no ser condenado, sino la salvación por mi pecado, la salvación de mí mismo, la salvación de mi corrupta manera de pensar, la salvación de mis caminos torcidos, la salvación de mi corazón que muchas veces se inclina a la maldad. De esa espera también está hablando el texto. No de un ticket al cielo, para entonces poder cumplir con sus mandamientos, no de manera perfecta, pero sí debido a que nos salvó por la fe en el Hijo, que nos sostiene y que nos ayuda a perseverar. Últimamente, iglesia, fue Jesús, el Hijo perfecto de Dios, el que siempre esperó en su Padre Celestial. Fue Jesús el que nunca falló ninguno de los mandamientos. Aún en el más difícil momento de su vida, cuando estaba a punto de ser llevado y juzgado injustamente y puesto a muerte en una cruz, donde Él entregó en su vida como pago por nuestros pecados, debido a que nosotros no hicimos lo que Él sí hizo, de hecho hicimos lo contrario, nunca esperamos en Dios como Él esperaba. No cumplimos con el estándar revelado en su palabra, no vivimos para su gloria, sino para la nuestra. La muerte de Jesús ya no podía esperar más. Jesús esperó en su Padre, pero el Padre ya no pudo esperar más. La ira tenía que ser vertida en algún lugar. El Hijo se propuso a sí mismo para que fuera vertida en su persona, para que tú y yo pudiéramos escapar de la ira de un Dios santo, airado por tu pecado, por mi pecado.
debido a que esperamos en todo menos en Él, debido a que cumplimos con todo menos con darle gloria y honor a nuestro Hacedor. Jesús tuvo que morir para pagar por la ira de Dios en contra nuestra. Pero esperó en Dios, esperó hasta el final. Y al tercer día de su muerte, el Padre en los cielos honró esa espera, honró esa obediencia. La confianza de Jesús en su Padre eterno fue vindicada y resucitó al tercer día, derrotando así al enemigo más grande, la muerte, derrotando así al poder más grande, el del pecado, trayendo así la bendición más grande, la redención para todo aquel que se humille ante tal salvación, para todo aquel que espera la reconciliación que trae paz en la vida. ¿Debido a qué? A que los pecadores han sido perdonados y reconciliados por Jesús. Debido a que por nuestra maldad, para que pudiéramos vivir en libertad y obediencia que Dios produce en los corazones de aquellos que esperan en la salvación que Él ofrece y que es por fe. Así que, ¿quién eres tú esta mañana? ¿Cómo estás parado frente a esas noticias de salvación? ¿Has esperado en ese mensaje? ¿Sigue siendo tu mensaje de esperanza? ¿Has confiado en el Hijo? ¿Es el amor de Jesús, el amor que Él mostró en esa cruz, tu mayor y más grande espera de confianza en esta vida? ¿Has creído en la salvación del Señor Jesús que ofrece a sucios pecadores como tú y yo? Si aún no lo has hecho, te traigo buenas noticias. Hoy puede ser tu día de salvación. Y es en arrepentimiento y fe que Jesús te demanda venir a sus pies, en sumisión a su palabra que te pide que te humilles. Es en obediencia a su persona para comenzar a vivir una vida en santidad. No en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y que Jesús da a todo aquel que lo busca para salvación, que confía en su nombre, que espera en Él, que se arrepiente de su maldad. Así que, ¿qué estás esperando? Ven a Jesús, ven al que tomó tu lugar, ven al que guarda tu alma de la destrucción eterna y en su lugar ofrece vida eterna en su nombre. Ven para que tu espera sea en Jesús todos los días de tu vida. Y no llegues a aquel día donde Él va a arrojar todas las almas de aquellos que no esperaron en Él a un lago de fuego que es eterno y que nunca se apaga. Amén. Versículo 167, iglesia. Mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo. Hay un pasaje en la Biblia que considero uno de mis pasajes favoritos y de los más fáciles de entender para argumentar que la salvación no es por obras, pero que al mismo tiempo la verdadera salvación produce obras. Me imagino que estás familiarizado con él. Efesios 2, 8 al 10, te lo voy a leer. Dice esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego pon atención a esta parte, que es la que sobre la que quiero ahondar. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo la guardo, iglesia? Con obediencia. Con obediencia.
Iglesia, si Dios ya preparó un camino para aquellos cuyas almas han sido avivadas, entonces estos guardarán sus mandamientos. ¿Quién podría decir que esto no va a suceder? Que Dios preparó una senda para que anduviéramos en ella, pero que no vamos a poder cumplir con la meta, con la expectativa. Sería absurdo pensarlo. ¿Por qué? Porque si Dios preparó una senda, como dice el texto, con obras de justicia, para que yo comience a caminar en ellas, sería una osadía decir que me desviaré de esa senda. Si entendemos que en primer lugar no fuimos nosotros los que nos pusimos en esa senda. No fuimos nosotros los que pensamos en obras de justicia que se tienen que preparar de antemano para que anduviésemos en ellas. El texto no dice eso. El texto dice todo lo contrario, que fue Dios el que las preparó de antemano, no tú ni yo. A Él se le ocurrió la idea, no a ti ni a mí. Debido a la fe que Él depositó en mí, para ahora caminar sobre las buenas obras que produce esa fe que Dios preparó de antemano. ¿Te das cuenta? De antemano Dios ya las tenía. Antes de que Dios revelara su salvación, Él dijo, estas son las obras sobre las que va a caminar Isaac. Estas son las obras sobre las que va a caminar Abraham. Eso es lo que Dios hizo. Por lo mismo, la obediencia es crucial para poder decir con certeza que tengo la fe que salva. Para que como Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, podamos hacer eco a estas palabras con nuestras vidas. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿De qué obras está hablando Santiago ahí? ¿Qué? ¿Acaso Santiago cree en la salvación por obras? ¿Será que Santiago está hablando de las obras que Dios preparó de antemano para que anduviese Él en ellas? Seguramente sí. De esas obras está hablando. Aquel que dice, iglesia, que ama a Dios y que guarda su palabra, pero no vive en obediencia a la misma, es un mentiroso y la verdad no está en él. Cuando el Espíritu Santo de Dios, que es Dios y que es la tercera persona de la Trinidad, regenera los corazones de una persona, el corazón de una persona, entonces vas a seguir viviendo, sí, con maldad en tu vida, pero con una diferencia. Con la diferencia de que ahora verás también obediencia. Obediencia que antes no veías y que ni podías. Obediencia la cual con el paso del tiempo y con la gracia de Dios disipará esa maldad que aún reside en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nuevas criaturas somos hechas en Él. Esa es parte de la espera, iglesia. Es parte de la esperanza. Si no estás esperando a ser cada día más como Jesús, entonces, ¿de qué esperanza estás hablando esta mañana? ¿Y tú dices que guardas la palabra? ¿Cuánto de esto se traduce, iglesia, en una vida de obediencia? Dices que Jesús te amó. ¿Cuánto de ese amor se ve reflejado en que amas obedecer su palabra? ¿Cuánto tu alma guarda sus testimonios debido a que en gran manera amas a Jesús, la palabra encarnada de Dios? Amén. Último versículo, versículo 168. Guardo tus preceptos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Déjame te cuento algo, que cuando yo salgo de mi casa, me entero cuando regreso que mis hijos se portaron un poco más mal de lo normal. Y la razón es esta, que cuando estoy yo, mis hijos tienen una mejor conducta ante su mamá y ante las tareas que tienen que hacer en el hogar, incluyendo la escuela. Cuando yo no estoy ahí, como que en sus mentes el estándar baja, el nivel de obediencia baja, el nivel de respeto y santidad y amor por su madre baja.
Así que ¿cómo la guardo, iglesia? Su palabra. Ante su presencia. Ante su presencia. Iglesia, la razón por la que mis hijos se portan mejor cuando yo estoy en casa, a pesar de que conocen que el estándar de obediencia no ha cambiado, pero pareciera que ha cambiado cuando no estoy, es porque temen a las consecuencias de su desobediencia. Temen a que éstas sean mayor que las consecuencias que pueda traer su mamá sobre sus vidas. Iglesia, cuando un corazón ha sido avivado por Dios, entonces entiende que como hijos, Dios está ahí todo momento. En el lugar en donde tú piensas que estás más solo, del rincón más oscuro de este planeta, ahí está Dios. En los Salmos encontramos que ¿dónde me puedo esconder? En la tierra, en los cielos, en donde sea que yo piense que me puedo esconder, ahí está Dios. Si estudias para astronauta y te vas a algún otro planeta, ahí está Dios. Su presencia está ahí. Como consecuencia, obedecemos. No bajamos el estándar. Todo lo hacemos ante su presencia. Primero que nada por amor, pero también porque reconocemos que Dios está todo tiempo presente y no queremos vivir con las consecuencias de nuestra desobediencia. ¿Por qué? Porque sabemos esto que dice la palabra, que Dios corrige al que ama. Y ninguno de nosotros quiere ser corregido, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces lo necesitamos. Obedecemos, iglesia, porque le amamos y queremos vivir una vida digna del llamado que hizo sobre nuestras vidas. Cuando nos llamó de tinieblas a luz, de muerte a vida, de iniquidad a santidad. Cuando tenemos una mente centrada en la omnipresencia de Dios. Entonces todo lo que hacemos buscamos hacerlo para Él y no para los hombres, como para su honra y no para la nuestra, ante su presencia porque le pertenecemos a Él. Le obedecemos porque en verdad le amamos y le amamos porque Él nos amó primero. Y nos amó para conformarnos a la imagen de su Hijo, que no solo le amó de labios, sino de hechos, para que de la misma manera nosotros demostráramos nuestro amor hacia su persona, no solo con labios, sino con hechos. Para que hubiese consistencia entre nuestra profesión de fe y nuestro caminar con Dios. Y no caer, iglesia, en el error que te di en la introducción con los ejemplos que te di. Donde te amo, Dios, pero no amo a tu Hijo Jesús, que vino a morir por mis pecados. No le sigo y le sirvo como Él espera. Amo tu palabra, pero no amo obedecerla, como que eso me cuesta más trabajo. Amo la vida eterna, pero apruebo de los caminos de corrupción y mentira, tanto en mi vida como en la vida de los demás. No seamos eso, iglesia. No caigamos en ese error. Amemos a Dios y seamos consistentes con el amor que le decimos tener. Amén. Para guardar su palabra, para amar su palabra. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé la gracia de amarle a Él y su palabra de tal forma que queremos guardarla. También vamos a orar por si aún no le conoces, le ames y quieras guardarla. Padre, te damos gracias. Gracias por el texto esta mañana que nos bendice y nos exhorta, Señor. Nos anima a caminar vidas de santidad, vidas de obediencia, vidas donde reconocemos que todo el tiempo estás ahí, Señor. Y que ya nos has dado todos los medios para manejarnos con santidad, en obediencia, para amar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu gracia. Señor, ten misericordia de cada uno de los aquí presentes, incluyéndome a mí. Perdónanos, Señor, por nuestra desobediencia. Perdónanos por nuestra falta de amor esta semana. Señor, ayúdanos a tener una mirada hacia ti, una mirada más sublime, una mirada más alta, una mirada más adecuada hacia tu persona, que nos incite a amarte, que nos incite a buscarte en tu palabra, que nos incite a pasar tiempo contigo, bajo tu presencia, reconociendo que nuestras vidas no nos pertenecen, que tú las has comprado y que has pagado un precio muy alto, precio de sangre, sangre sublime, sangre de aquel que es infinito, que es eterno, que se entregó por amor.
Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a buscarte según tus estatutos, según tus ordenanzas, para gloria de tu nombre. Padre, te ruego por todo aquel que aún no te conoce, o aquel que viva engañado pensando en que te conoce, pero que la verdad es que su vida no refleja que te conoce, porque no hay obediencia, porque no hay pasión, porque no hay amor, porque no hay devoción, porque el tiempo que gasta no es en ti, en tus cosas, en las cosas que lo acercan a ti. Padre, yo te ruego por todo aquel que pueda vivir con ese engaño de pensar que espera en ti. Padre, yo no quiero que esa persona que me escucha, que escuchó el mensaje, escuche también tus palabras en aquel día: apártate de mí, que nunca te conocí, hacedor de maldad. Padre, yo te ruego por las almas que escuchan este mensaje hoy, que avives los corazones, que tu Santo Espíritu entre con poder y que no haya excusa, que haya quebrantamiento, que haya humillación, que haya una postración de rodillas ante ti, reconociendo que están ante tu majestad y que no han vivido según el estándar, pero que Cristo vivió el estándar por ellos y que ahora vivan para Él, en arrepentimiento y fe. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.